Buenos días, les damos la bienvenida a este taller. Estamos muy contentos de tener esta participación de estudiantes. Estamos muy contentos de tener con nosotros a la doctora Ana Sasso Moratalla. Ella viene de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de España. Ha venido a estar con nosotros para compartir una línea de investigación conjunta que estamos desarrollando entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de La Serena, con varias publicaciones ya al respecto, y les venimos a contar respecto de la última y hacer un taller de trabajo con ustedes para poder seguir avanzando en esta investigación respecto de los sistemas alimentarios en la ciudad, es decir, cómo nos llega la comida a nuestras ciudades, cómo accedemos a ella y cuáles son las inequidades, las desigualdades, los fenómenos urbanos que ocurren en los sistemas alimentarios. Dejo con ustedes a la doctora Ana Sasso Moratalla. Ella es arquitecta de la Universidad Politécnica de Madrid y es doctora, significa que siguió estudiando bastantes años más y, ¿no es cierto?, estuvo trabajando en Chile durante unos 7 años, si no me equivoco, en la Universidad del Biobío, y ahora está de vuelta en España, pero ha mantenido este contacto con Chile. Damos un aplauso y la bienvenida a la doctora Ana. Vale. Bueno, se me oye bien, ¿no?, con este cacharrito. Bueno, lo primero, agradecer a la Universidad de La Serena y a Alejandro por la invitación, porque, bueno, como decía él, he estado 7 años trabajando en la Universidad del Biobío, donde empezamos a pensar cómo se alimentaban las ciudades, ¿no? Primero a plantearnos desde una perspectiva más de la relación con el territorio y luego con Alejandro más intensamente en el estudio de la propia infraestructura urbana. ¿Dónde está el mando? Aquí. Está. Entonces, bueno, os venimos a contar un poco qué es lo que hemos estado trabajando y para ello, a ver si esto funciona, que está sin pilas aquí. Ahí, muy bien. Y para ello, una breve presentación para tratar de aterrizar y relacionar por qué en una escuela de arquitectura y en el ámbito del urbanismo hablamos de alimentación, ¿no?, cuando en términos usuales y normativos, ¿no?, la planificación no se hace cargo normalmente del tema de la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con este apartado de territorio, ciudad, entorno construido y alimentación, para hablar de que normalmente, pues en las asignaturas de urbanismo o incluso en la práctica del urbanismo, cuando hablamos de la ciudad, hablamos del entorno construido, del entorno físico, ¿no? Dónde están las cosas, dónde están los llenos, dónde están los vacíos, cómo se estructura la ciudad, los elementos estructurantes. También analizamos pues, cómo la ciudad es un ente que se ha construido históricamente, ¿no? La ciudad de La Serena al final tiene una trama urbana consolidada que forma parte de un diseño inicial de un trazado colonial y luego ha seguido creciendo de otras formas a lo largo de la historia, ¿no? El resultado del crecimiento urbano forma parte de un resultado de en qué momento de la historia se ha ido construyendo la ciudad. También la ciudad es una suma de muchos usos, ¿no? Al final tenemos zonas de usos industriales, zona de uso residencial, zona de usos para servicios. Y también la ciudad, al final, es una suma de las infraestructuras que unifican todo lo anterior, de los equipamientos que dan servicio para proveer de una buena calidad de vida a las personas que habitan la ciudad y de unos espacios verdes que conforman y que llenan los vacíos para poder pues dar un servicio y aportar a la salud urbana. Pero, algo ha pasado, la ciudad también es un artefacto que lo que hace es acumular muchísimas personas y que requiere de unos insumos para poder vivir y que tiene unos residuos, ¿no? De alguna manera emite luego y expulsa unos productos que son resultado pues, de la transformación de lo que entra. Entonces, una acumulación de personas que requiere de determinados bienes de entrada, de mucha energía para funcionar y de otros elementos como la alimentación y el agua, porque las personas que viven en la ciudad tienen que alimentarse todos los días y varias veces, ¿no? Y luego emite pues, emisiones tóxicas,
produce residuos orgánicos que pueden ser revalorizados o residuos inorgánicos que tienen que ir a algún lugar. Entonces, la ciudad, cuando nosotros nos quedamos, ¿no?, con esta parte de cómo la ciudad, en el fondo, requiere de estos insumos para poder sobrevivir, hablamos de que hay una relación entre un espacio, ¿no?, para que la ciudad, donde se comercializa y donde se consume, llegue la alimentación, tiene que haber un espacio de producción. Un espacio de producción y una relación funcional que tiene un soporte espacial, ¿no? Al final, la producción se genera en algún lugar, las transformaciones se generan en algún lugar. La transformación me refiero a cuando los productos no son directamente una lechuga o un tomate, ¿no? A veces compramos productos procesados y en la ciudad también tiene una dimensión espacial. Dónde compramos los alimentos o cómo se distribuyen está distribuido y localizado en alguna parte de la ciudad. Requiere de un conocimiento para poder producir, para poder procesar y para poder vender, ¿no?, y para poder alimentarnos. Requiere de una serie de insumos económicos, es decir, una cadena de valor. Cuando llega a nuestras manos el tomate que fue producido y que al productor le dieron tanto, cuando llega a la ciudad ese valor se ha incrementado. Y luego requiere de una serie de políticas, ¿no? Para poder producir, pues hay unas regulaciones de suelo, hay unas regulaciones también en términos de producción que son independientes de lo que pasa en la ciudad, ¿no?, de lo que pasa en la forma en la que la ciudad planifica sus usos y sus propias infraestructuras. No sé si hay algo que vibra y no sé si soy yo. Entonces, bueno, cuando planteamos que este es el sistema alimentario de la ciudad o cómo funciona, nos tenemos que plantear cuál es la distancia, ¿no?, entre producción y comercialización, qué pasa antes, ¿no? ¿Qué pasa donde se están produciendo las cosas? ¿Está siendo sostenible? ¿Está siendo justo para las personas que habitan ese lugar? Y después de que lo comemos y lo procesamos, ¿qué hacemos con todos nuestros residuos? ¿Y qué pasaría si planteáramos que no son puntos separados, sino que en el fondo podemos planificar de forma integral todo el sistema? Bueno, ¿no? Y empezar a plantear también esta recirculación. Bueno, volviendo un poco a esto, ¿no?, a lo que hablábamos del metabolismo, en el fondo la relación entre la alimentación y la ciudad es algo a la que las ciudades tienen que agradecer ser ciudades. Los asentamientos humanos, ¿no?, en la etapa neolítica, al final, debían asegurar el abastecimiento de alimentos a las personas y requerían que casi todas las personas que vivían en el lugar, o seguramente una parte muy importante que nos encargaba de los cuidados, tenían que asegurar que podían comer durante todo el año. En el momento en el que las ciudades o los asentamientos consiguen generar excedentes alimentarios, es decir, producir más de lo que necesitan las personas, aparece lo que se denomina una estratificación social. Puede haber personas que no se dedican a producir alimentos. Entonces empiezan a aparecer las administraciones, los artesanos y otro tipo de grupos sociales que empiezan a configurar una ciudad que tiene, pues, una sociedad mucho más compleja que las ciudades anteriores. Esto va acompañado de otros elementos, como por ejemplo la necesidad de administrar esos bienes alimentarios que son lo más crítico y más básico para estos asentamientos iniciales, ¿no? Las matemáticas para poder administrar o otro tipo de avances tecnológicos como son infraestructuras en el territorio para poder regar o para poder transportar o para poder movilizar o para poder vender, ¿no?, a otras ciudades o asentamientos en el entorno esos excedentes alimentarios. Pero también empiezan a generarse infraestructuras urbanas dentro de la ciudad que acogen parte de esos excedentes y los almacenan y los comercializan. Y esto aparece desde las primeras ciudades, que son ciudades, ¿no? Podemos hablar de las ciudades de Mesopotamia, podemos hablar de las ciudades de las islas de Creta, ¿no? Aparecen ciudades y aparecen los mapas arqueológicos y tú puedes identificar claramente cuáles son los espacios de, por ejemplo, abastecimiento, de almacenamiento del grano, ¿no?, en la planta. ¿Por qué? Porque en ese momento el alimento era un bien común y era el Estado el que se encargaba de hacer la administración de ese espacio, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia, después, con una liberalización en ese sentido, ¿no?, empiezan a aparecer en las ciudades medievales. Estas son ciudades europeas y estas son ciudades latinoamericanas, ¿vale?
y empezamos a ver una réplica del funcionamiento de las ciudades. Empiezan a aparecer los mercados en los espacios urbanos, que no es un mercado construido, sino que es la propia plaza la que se convierte en el corazón de la ciudad del abastecimiento alimentario. Y esto lo vemos desde el origen en las ciudades griegas, en las ciudades romanas, con los foros y los ágoras, y el ágora, ¿no? Al final eran espacios no solo políticos, sino también espacios comerciales. Eran súper importantes para el corazón general de la ciudad. Entonces, tenemos que las ciudades tienen estos mercados de espacio abierto y no llega hasta el siglo XIX y tal vez en Latinoamérica más a principios del siglo XX, empiezan a aparecer estos grandes mercados construidos que acaban separando la relación entre el comercio y el espacio público, ¿no? Y acaban separando esas funciones, y el comercio y la estructura comercial se convierte per se en una infraestructura de un edificio. Con el tiempo tenemos ahora los mercados de nueva generación, ¿no? Que tratan en muchos casos, también pasa aquí, pasa mucho en Europa, los mercados han perdido su papel principal, ¿no? Porque han aparecido otros medios de acceso a los alimentos y tratan de generar una renovación en su imagen, ¿no? Incorporan otros nuevos usos para poder seguir subsistiendo como infraestructura alimentaria en la ciudad. Además, la relación que la ciudad genera con el territorio ha ido evolucionando también a lo largo de la historia. Esta es una ciudad que es Babilonia, 3000 a.C., si veis, es una ciudad súper compacta y genera una dicotomía total entre el dentro y el fuera, también por una razón defensiva, ¿no? Pero la muralla contiene y genera una separación brutal entre dónde viven las personas y dónde se genera el alimento para producir alimentos, o sea, dónde se generan y se producen los alimentos. Esto es París, siglo XII. No hay mucha diferencia en cómo la ciudad se seguía relacionando con el entorno, ¿verdad? Muy importante que todas las ciudades se han ido ubicando y relacionando en torno siempre a un río. Necesitan agua, pero también en torno a los ríos es donde están los espacios más fértiles. Por tanto, la ciudad siempre se ha localizado en las zonas más fértiles. Esto es Londres, siglo XV, ¿no? Las ciudades empiezan a atraer población, empiezan a crecer, las murallas tienen que ampliarse y espacios que antes eran espacios productivos quedan intramuros, entonces durante una temporada se convierten en espacios de agricultura urbana que acabarán siendo consolidados y convertidos en ciudad. Y llega un momento en la historia en la que las murallas desaparecen, ya no son tan necesarias y la ciudad ya no tiene ese muro que delimita, se empieza a relacionar de una forma mucho más dinámica, ¿no?, con el entorno. Y la agricultura acaba relacionándose y quedando incluso en los espacios intersticiales. Bueno, estos son ciudades latinoamericanas, esto es Santiago. Cuando las ciudades se planifican, una ciudad nueva, se planificaba planteando cómo esa ciudad debía ser alimentada, porque sabían que llegaban a un lugar en el cual tenían que empezar a producir y que tenían que ser de alguna manera autárquicos durante una temporada, ¿no? Por tanto, se pensaba cómo las propias manzanas debían incluir espacios de huerto y cómo en el entorno urbano también deberían existir. Esto es la ciudad de La Serena, que incluso en el Plan Serena, ¿no?, ya siglo XX, sí que se plantea y sí que piensa cómo la ciudad no solo debe seguir alimentándose, sino que su espacio productivo puede convertirse en un motor económico de la ciudad, ¿no? Bueno, y estas son otras ciudades también latinoamericanas que también, cuando se plantean sus propios trazados, piensan, ¿no?, en que la ciudad debe alimentarse. Bueno, esto a lo largo de la historia se empieza a olvidar. De hecho, en Chile, a partir de los años 80, los mercados municipales dejan de ser municipales y se liberaliza totalmente el acceso a la alimentación. En términos de la relación con el entorno, ¿vale? Claro, las ciudades a partir del siglo XIX-XX empiezan a atraer mucha población y esa densidad característica empieza a difuminarse. Y entonces la relación con el territorio, ¿no?, las ciudades empiezan a crecer sobre el suelo que un día las alimentó. Y empezamos a olvidarnos de todo eso, nos empezamos a olvidar de que esos son los espacios más productivos porque podemos empezar a traer alimentos de cada vez más lejos. Y ese suelo deja de ser, en la mente de los planificadores, estratégico para las propias ciudades. Además, con la revolución de los transportes ya no es necesario vivir aquí al lado, sino que me puedo ir a vivir al pueblo de al lado, porque resulta que es más barato. Y entonces se produce una urbanización que se denomina salto de rana, ¿no? No es una urbanización continua y lo que genera son espacios o metrópolis que fragmentan totalmente el territorio. Esto se combina con que no solamente
el territorio deja en nuestras cabezas de ser importante el espacio productivo del entorno, sino que además se produce de forma paralela un fenómeno internacional que se llama la Revolución Verde, en el que empezamos a poder traer alimentos de mucho más lejos. De hecho, a veces es más barato traerlos de más lejos y por tanto, empieza a aparecer un desarraigo del territorio próximo y una deslocalización de la producción de los alimentos que llegan a la ciudad. Llega un momento en el que empezamos a no saber de dónde vienen las cosas que comemos. Y luego esta relación, ¿no? Por un lado tenemos el territorio, por otro lado tenemos la ciudad, y la relación que existe, esa relación funcional que conecta el territorio con la ciudad, que en un momento pues, es una cadena alimentaria en la cual puede haber diferentes etapas, ¿no? La producción, transformación, comercialización, cómo la ciudadanía al final decide hacer uso, ¿no? Cocinarlo. Esta relación que es unidireccional y que en el fondo podía ser de proximidad, se diversifica muchísimo, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX. Empiezan a aparecer nuevas formas de acceso a la alimentación, que por otra parte permiten la diversidad y los puntos en la ciudad. Empiezan a aparecer los supermercados, las ferias libres, los grandes nodos logísticos, ¿no? La Vega Monumental es el que, como se llama en Concepción, las ferias campesinas, que tienen otra forma de relación con el entorno, que sí que tratan de vincularse a través de los productores con el entorno inmediato, las propias verdulerías de barrio, ¿no? Empezamos a tener una gran diversificación que complejiza mucho, ¿no? El propio sistema alimentario urbano. Al final, este es el esquema que resume un poco cómo podemos ver o cómo podemos entender lo actual. Actualmente, las flechas rojas relacionan territorios diferentes, productivos de proximidad, de escala nacional o de un mercado internacional, lo relacionan a través de los diferentes sistemas alimentarios, es decir, las ferias campesinas, las ferias libres, los supermercados, relacionan territorios con la ciudad. Y no solamente relacionan territorios que pueden estar en la proximidad de la región de Coquimbo o nacional o internacional, sino que los sistemas alimentarios tienen una lógica de localización en la ciudad. Los supermercados no se localizan en el mismo sitio que las ferias libres, porque los supermercados son un negocio. Y las ferias libres, sin embargo, es una política municipal para poder llevar el alimento a los barrios, ¿vale? Entonces, las formas de localización y el segmento de población al que está dirigido cada uno de los sistemas alimentarios es diferente. Bueno, estudios en Chile sobre estos temas que hemos estado haciendo con Alejandro en los últimos 5 años. Básicamente, y lo que queremos que se os queden fijados son algunos conceptos, ¿no? Hemos estado trabajando principalmente en la parte urbana, ¿no? En el análisis de la distribución espacial de las infraestructuras alimentarias. ¿Qué significa eso? Que si esta es una trama urbana, ¿no? Estos son los puntos donde se pueden localizar los diferentes modos de acceso o sistemas alimentarios. Hemos estado analizando la accesibilidad, o a lo mejor os suena más la ciudad alimentaria, por ejemplo, de los 15 minutos. Es decir, hemos identificado dónde están los puntos de acceso, hemos generado unos radios, ¿no? Y entonces en esas áreas de cobertura entendemos que son zonas en las cuales las personas que viven aquí tienen acceso a diferentes puntos de alimentos, ¿no? de acceso a alimentación. Esta persona que vive aquí o los que viven en este área tiene la suerte de que tiene 2 puntos de acceso. Esta persona que vive aquí, bueno, pues a lo mejor resulta que tiene acceso a este punto. ¿Qué pasa? Que si ese punto es una feria libre, es fenomenal porque tenemos más puestos, más diversidad, más barato, pero solo un día a la semana. Y cuando ese día a la semana es un miércoles por la mañana, pues a lo mejor resulta que las personas que trabajan en ese barrio no tienen tan fácilmente el acceso alimentario. Por tanto, es importante también tener una mirada crítica y espacial y dinámica sobre esos puntos de acceso, porque el supermercado suele estar abierto siempre, pero el otro no. Entonces, cuando hacemos los planos hay que tener esa mirada, ¿vale? Pero lo que es más importante para una política pública o para vosotros como futuros planificadores, si os dedicarais a esto, es dónde no hay acceso alimentario, es decir, los desiertos alimentarios. Todas estas áreas que están aquí en blanco, tenemos a estas personas en rojo. Esta persona tiene que andar muchísimo más para poder acceder a alimentos, ¿vale? ¿Y qué pasa si esa persona vive en un área de nivel de renta alto?
pues a lo mejor en su casa tiene 2 coches y no le importa irse al supermercado, pero a lo mejor vive en un barrio más desconectado y la movilidad es más complicada, ¿no? Entonces es importante poder entender los desiertos alimentarios, dónde están y a qué personas les está afectando, ¿vale? Tomamos, a pesar de que hay muchos sistemas de acceso a alimentación en la ciudad, ¿vale? Ya hemos visto antes que había muchas flechas, los más predominantes, o los que en general casi todo el mundo usamos cuando vamos a comprar la compra gorda, ¿no? Son las ferias libres y los supermercados. Por tanto, tomamos esos 2 grandes sistemas para poder identificar cómo se distribuye la alimentación en la ciudad. Os voy a contar lo que hemos hecho en Concepción para contaros cómo lo vamos a hacer en La Serena, ¿vale? Hicimos el estudio, localizamos los sistemas alimentarios, esos 2, ¿no? Los puntos. Hicimos el radio ese de cobertura de 1000 metros. 1000 metros son 15 minutos andando, que ya es, ¿vale? O sea, es mucho. A lo mejor incluso podríamos pensar en que fuese menos. Identificamos las áreas a las que no, o sea, que estaban mucho más lejos de eso, ¿no? En las que la gente se tenía que mover mucho para poder acceder a comprar alimentos. A comprar alimentos en las ferias libres y en los supermercados. Entonces, nos preguntamos, bueno, estos son los 2 grandes sistemas alimentarios, porque las ferias, según ODEPA, abastecen a un 75-80% de la población en las ciudades intermedias en alimentos frescos, ¿vale? O sea, es un punto muy importante y es el corazón del abastecimiento en las ciudades chilenas. Y luego tenemos los supermercados que nos complementan este tipo de alimentos. Entonces, estos ámbitos que hemos denominado en este plano desiertos alimentarios, ¿realmente son desiertos alimentarios? Porque a lo mejor resulta que cuando hacemos el zoom, vamos y nos encontramos que ese barrio tiene la suerte de tener 3 súper buenas verdulerías, ¿no? Entonces, no sería un desierto alimentario. Pero ¿qué pasa que si hacemos el zoom y nos encontramos que tiene 3 almacenes en el cual todo lo que tiene fuera es una publicidad de bebidas gasificadas y de cosas que no son nada saludables, y de alimentos que cuando entras dentro no tienes opción a comprar más que nada de producto fresco? Pues que ese punto, en vez de ser un punto de acceso a alimentación saludable, es un punto de acceso a alimentación no saludable, y que ese barrio no solo no tiene acceso a alimentación saludable, o sea, no solo es un pantano, sino que es un desierto, es un pantano alimentario. Cuando una zona se convierte en un lugar en el que lo único que tenemos acceso es a puntos en los cuales tenemos alimentación de mala calidad, tenemos que matizar bastante esa delimitación, porque es un punto crítico donde habría que tratar de intervenir, ¿vale? Como planificadores. Entonces, desierto alimentario sin disponibilidad espacial de puntos de venta y pantano alimentario con disponibilidad espacial de puntos de venta que proporciona alimentación no saludable. Entonces, ¿qué hicimos en Concepción? Cogimos un barrio por cada una de las comunas y fuimos andando, hicimos un levantamiento y aplicamos una pauta de evaluación, ¿vale? ¿Qué os proponemos a vosotros? Hacerlo de forma virtual. ¿Por qué os vamos a mandar al barrio si al final podemos pasear con el Google Maps y poder evaluar cómo son esos puntos? Y poder evaluar las zonas que en La Serena hemos decidido o hemos encontrado que son hasta ahora desierto alimentario, y poder matizar y entender si eso está funcionando como realmente un espacio en el que no hay alimentación o es un espacio en el que tenemos muchos puntos de acceso a una muy mala alimentación. Bueno, esta es la evaluación que nos salió, ¿no? Había algunas zonas, una zona que estaba más clarita, que sí que tenía un par de verdulerías, y el resto, pues no, el resto eran evaluadas muy rojas porque tenían 4 o 5 puntos en los cuales pues, las personas, cuando tenían que ir a comprar algo rápido, pues desde luego todo era de muy mala calidad. Entonces, en La Serena, Coquimbo, hemos avanzado un poco los trabajos. Si quieres, Alejandro, conta tú esto, para explicar un poco qué es lo que queremos hacer. Estos son los puntos. Sí.
¿Se escucha, no? ¿Sí? Ya. Bueno, este es el caso de estudio que ustedes lo conocen muy bien porque estudian aquí, la mayoría, ¿no? Y lo que hicimos fue, primero, catastrar todas las ferias y todos los supermercados que vendieran frutas y verduras. Porque hay algunos supermercados más chiquititos que no tienen venta de frutas y verduras, que pasan a ser una suerte de venta de abarrotes. Pero en su gran mayoría sí tienen, y catastramos 40 supermercados, 24 en La Serena, 16 en Coquimbo, 23 ferias libres, 13 en La Serena, 10 en Coquimbo. Aquí están los puntos, ¿no es cierto? Los azules son los supermercados, los morados son las ferias libres, y calculamos la distancia caminable de 1000 metros. ¿Por qué? No podemos volar los seres humanos, por lo tanto no podemos pasar por arriba de las manzanas, tenemos que seguir las calles, y entonces en base a la trama calculamos cuál es la distancia real de 1000 metros caminando, y eso nos dio estos polígonos, que en algunos casos se superponen y en otros casos se nota claramente que solo hay cobertura de supermercado acá, por ejemplo. Eso está muy chiquitito acá, pero nos dio un índice, el índice de diversidad. Es decir, tengo acceso solo a ferias, tengo acceso solo a supermercados o tengo acceso a los dos sistemas. ¿Por qué es importante? Por lo que hablaba la profesora recién. Podemos hacer una compra semanal en la feria, pero si nos faltó una lechuga o nos faltó algo que queremos comer, podemos ir al supermercado que está abierto todos los días y eso nos da mayor diversidad de acceso. El índice de redundancia es cuántos puntos de acceso tenemos dentro de ese espacio de 1000 metros caminando. Es distinto si yo tengo una feria una vez a la semana, o si tengo 4 ferias que me quedan cerca que abren distintos días, o si tengo 3 supermercados y por lo tanto puedo elegir, este es más económico, ¿no es cierto?, este me resulta mejor, este me queda más cerca, etc. Y el índice de redundancia entonces nos dio un segundo componente, y el tercero, ups, algo pasó, no, me equivoqué yo ahí al escribir, este es el de temporalidad. El tercer elemento es el de temporalidad. ¿Por qué? Porque como las ferias libres abren a veces un día a la semana, 2 días a la semana, en el mejor de los casos 3 días a la semana, y los supermercados hay algunos que cierran en domingo. Si alguien vive en el centro de La Serena, se da cuenta que hay algunos supermercados que no abren los domingos. Y entonces también es importante considerar el tiempo, y eso nos dio otra cartografía con otro índice que es el de la temporalidad. Si combinamos esos 3 índices, nos va a dar un índice de redundancia, de resiliencia, ¿no es cierto?, perdón, en el acceso alimentario. Es decir, yo tengo acceso, pero es distinto tener acceso, como decía, un miércoles en la mañana entre 8 y 3 de la tarde y nada más, a tener acceso los 7 días de la semana a 4 puntos de acceso, varias ferias y varios supermercados, y por lo tanto yo tengo una diversidad, una temporalidad constante y una redundancia de ese acceso que me permite, ¿no es cierto?, pase lo que pase, tener la posibilidad de comprar alimentos frescos a un buen precio también. Y entonces eso nos dio esta cartografía, que ustedes la pueden revisar más en detalle, están ahí pegadas en el muro, y es nuestra última publicación, ¿no es cierto?, en lo que estamos avanzando. Y si se dan cuenta, nos concentramos solo en el área urbana de la conurbación La Serena-Coquimbo. No está Tongoy, no está Guanaqueros, ¿no es cierto?, no está el área periurbana tampoco. Y lo que vamos a seguir avanzando ahora es precisamente tomar el área metropolitana completa, y eso va a ser nuestra próxima investigación. Pero en este caso también queremos concentrarnos en algunas zonas de la ciudad que nos aparece con un índice 0. Y el índice 0 significa que son desiertos, es decir, que allí no tengo ningún supermercado cerca que yo pueda, a 1000 metros de allí, ¿no es cierto?, poder encontrar un supermercado. Y si se dan cuenta, si yo vivo en esa zona de acá, no tengo ni una feria, ni un supermercado a menos de 1000 metros caminando. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en estas zonas de índice 0 que allí, de acuerdo a los censos del 2017, es decir, ahora es más, en el censo 2017 vivió un 20% de la población en esas zonas. Estamos hablando que de las cerca de 500.000 personas que viven en La Serena, 100.000 personas viven en lugares que no tienen acceso alimentario. Y vamos a hacerlo con una metodología que va a ser híbrida, porque tienen el mapa en físico, hay unos mapas en digital que Ignacia entiendo que
le habrá dado acceso, no sé dónde está Ignacia, pero vamos a verlo. Si no, con los QR lo vamos a ver. ¿Y cuál es la idea? Ya están formados los grupos, ¿no es cierto? Cada uno tiene un ámbito de análisis, tiene una cartografía que es un sector de la ciudad, y lo primero que tienen que hacer es recorrer las calles, identificar cualquier lugar donde se vendan alimentos. Un almacén de barrio, un puesto ahí temporal, ¿no es cierto?, que apareció justo en Street View, un supermercado que quizás pueda haber abierto hace poco y no apareció en el estudio, cualquier lugar donde se vendan alimentos, y tienen que marcar el punto en el mapa, y tienen que además, vamos a aprovechar de catastrar dos cosas más. Si el sector tiene áreas verdes, equipamientos, ¿no es cierto?, o equipamientos. Y aquí tenemos las tipologías de puntos de acceso. Por ejemplo, no debería haber supermercado, ¿no?, porque es un desierto, pero puede que haya abierto hace poquito, justo antes que sacaran la foto del Street View. Tampoco deberían aparecer ferias libres, pero si llega a aparecer alguna, tienen que marcarla. Y aquí sí es importante, y más probable que aparezca, las verdulerías, ¿no? Tiene que tener claramente especificado que es una verdulería, es decir, que es un negocio dedicado a la venta de frutas y verduras. Después aparecen los almacenes de barrio, cuando no queda claro qué es lo que venden, o cualquier otro tipo de venta de alimentos. Y para cada uno van a poner el nombre, la dirección, la foto, se puede hacer una captura de pantalla de Street View, y el tamaño, si es pequeño, ¿no es cierto?, como una casa que abrió una ampliación para hacer un almacén, o grande, si efectivamente el local está enteramente dedicado a la venta de frutas y verduras o de productos de comida. Si hay o no publicidad poco saludable, ¿no? Bebidas azucaradas, chocolate, hamburguesa, papas fritas, completo, todo tipo de, ¿no es cierto?, comida chatarra, se marca como poco saludable. Y si es que hay publicidad de venta de alimentos saludables que se vea desde afuera, también marcan aquí que sí. Y si es un punto de alimentación alternativa, ¿no? Por ejemplo, un lugar que vende, no sé, ensaladas de almuerzo, por ejemplo, o que vende productos locales, ¿no? Se marca como sí. Y, ¿no es cierto?, van a aprovechar, ya que son varios por grupo y van a estar con un sector que no es muy grande, van a aprovechar de marcar si hay algún tipo de equipamiento, y especialmente zonas verdes, áreas verdes, que contribuyen a tener, ¿no es cierto?, además de una alimentación saludable, una vida saludable. Es decir, si hay espacios de recreación, si hay espacios, ¿no es cierto?, de esparcimiento. Y van a marcar esos puntos. Eso. Consultas. La idea es marcarlo en los dos, ¿ya? Entonces, lo pueden ir marcando en el mapa físico, porque los va a ir orientando, pero la idea es trabajar con el Mind Maps. Nosotros vamos a ir mesa por mesa, ¿no es cierto?, dándoles el acceso, si es que no lo tienen, al mapa digital, pero la idea es que trabajen con el mapa físico también como un elemento común de trabajo. Sí, y sobre todo para ayudaros a orientaros. Habíamos pensado... ¿Vosotros sois dos? ¿Ahí? ¿Está solo? Pues entonces incorpórate a alguien, a algún grupo. Vale. Vale. Porque habíamos pensado que si, como sois varios dentro del grupo, podéis dividiros en la zona y ir trabajando. Pues uno se dedica a revisar en el Street View, otro tiene el My Maps y va marcando, y otro va ayudando con el apoyo en el plano, ¿vale? Y ahí, si sois 6, podéis dividir la zona en 2 y trabajar como 2 subgrupos dentro del grupo, ¿vale? El objetivo es que la parte del plano os ayude a trabajar, pero al final lo que nos dé tiempo a hacer en 1 hora, que ojalá el sector no es muy grande y si os dividís en 2 podemos cerrarlo, es que en el rato del café nosotros montamos todos vuestros puntos y podemos ver al final, ¿vale?, el plano completo. Y de hecho tenemos preparadas unas tablas para hacer unos cálculos de densidades para poder comparar los barrios. ¿Cuál es la densidad de puntos no saludable o no saludable o cómo funcionan, ¿vale? Entonces el objetivo es tratar de conseguir barrer todo el área, y si os dividís en subgrupos, pues funcionaréis mejor. Nosotros nos vamos pasando por las mesas para ayudar y responder cualquier duda, consulta que tengáis,
y ir comentando cosas, porque al final el tema de esto no es solo producir, es reflexionar, ¿vale? Entonces va a ir viendo qué os vais encontrando. Último comentario, tenemos 1 hora para esta fase y a las 12 nos espera el café afuera. Así que vamos a concentrarnos para avanzar en 1 hora y después al café. ¿Tendrán todos ordenador? Ah, vale. ¿Me puedo quitar esto? ¿Me lo puedo quitar? Para no transmitir todas las conversaciones. Permiso. Ahí sí. Gracias.